Hola amigos de 5 días, buenas noches. Aquí con nuestro asiduo invitado Osvaldo Montalvo. Hoy vamos a hablar de la caravana migratoria que partió a los Estados Unidos hace ya varios meses y este tema cada día se complica más. Hace unos 3, 4 días escuché en las noticias que una nueva caravana, en este caso de 200 personas, había salido desde El Salvador y que también se dirigía hacia los Estados Unidos. Bueno, sabiendo ya lo que está pasando esta caravana, que ya está formado por 7,000 miembros, que hay algunos desaparecidos, que es una situación que tiene, bueno, por lo menos a esta parte del mundo muy atento en qué es lo que va a pasar. México les ha vacunado a algunos, ha hecho campos para que acampen, pero Trump, sin embargo, dice que no los dejará entrar, a pesar de que después de estas elecciones de medio tiempo no se sabe lo que va a pasar, si estos entrarán como pues pidiendo asilo político, qué será, cuál es el peligro que significan para el mundo, para Estados Unidos, para México, estas caravanas. Y yo siempre digo que hay dos ópticas. La óptica humanitaria, que bueno, pues qué pena estas personas pasando penurias, saliendo, dejando sus hogares, qué será lo que encontrarán. Y por otra, bueno, pues entonces el que a donde llegan, puede cualquier país del mundo acoger a todo el que está pasando penurias en su país de origen y dejarlo pasar porque, bueno, allí no hay con qué comer o no hay trabajo. Ahí, ¿qué pasa con las leyes migratorias de ese país? ¿Qué pasa con las leyes, con los ciudadanos de ese país que también necesitan? De manera que estas dos visiones se contraponen, se quieren armonizar. ¿Y qué tenemos, Osvaldo? Que todavía estas personas están en el camino, se dice que ni siquiera parece que van a llegar este año y están saliendo nuevas caravanas. También se dice que hay manos oscuras y políticas en el asunto, no sé qué tan cierto puede ser esto. Bueno, lo más preocupante es que parece ser un problema que no tiene solución. No tiene solución. Y desde hacía tiempo había muchas voces que advertían sobre los efectos de estas migraciones descontroladas. Que ya esa migración ya no es un descontrol a nivel migratorio, sino algo que decíamos en este país. Ya no es un problema migratorio, sino un problema de desplazamiento de poblaciones, de invasión. Porque es una cuestión, Mónica, es una cuestión, incluso en el caso de la República Dominicana, es una cuestión de proporciones. O sea, Claro. no es lo mismo tú hablar de 11, 12 millones de indocumentados en los Estados Unidos, que tiene 320 millones de habitantes y que es un país extraordinariamente rico, que de una República Dominicana que estamos hablando de no menos de 2 millones de haitianos específicamente indocumentados en una población de 10 millones. Entonces, encima de eso, la República Dominicana es un país pobre y subdesarrollado. Entonces, el problema es... Y hay muchas voces Tú que estás advertíamos, comparando. insistíamos en la cuestión que no se trata de un movimiento, no se trata de un problema migratorio. Un problema migratorio es algo pequeño, Sí. es Personas que una pequeña migran. accesoria, es una... un problema migratorio podría ser los venezolanos hoy en día, en la República Bueno, Dominicana, pero ya porque en son otros muchos, países ya son ya muchos, son ya muchos. dejan de ser un problema Sí, ya migratorio casi también es un para, desplazamiento. para convertirse en un problema de Sí, desplazamiento. Pero a lo que me refiero es que si estamos hablando en un país de 10 millones de habitantes, estamos hablando de 50, 60 mil personas, sí, eso es un problema migratorio. sí. Pero no podemos llamarle migratorio a un problema de 2 millones de personas en un país de 10. Entonces, ¿qué pasa con esta migración? Esto tiene muchos ángulos que hay que verlo, pero con serenidad. Primero, desde el punto de vista de Estados Unidos. O sea, lo primero es que hay leyes. Y no solamente leyes, porque hay algunas personas, y aún dentro de los Estados Unidos, todo lo que se llaman progresistas, y no tenemos tiempo Definir el para término, analizar el tema, sí. pero estos progresistas que están muy anidados en Naciones Unidas y que lo que están empujando prácticamente es a un mundo sin fronteras, sin ponerse a pensar cuáles son las consecuencias de ese mundo que tienen en su cabeza. ¿Sí? Porque eso es, un mundo sin frontera es lo mismo que estamos hablando de una economía sin propiedad.
O sea, un mundo sin frontera es como nosotros decir, bueno, en las fincas ya no va a haber empalizadas, no van a haber verjas. O sea, todo el mundo va a poder transitar dentro por todos lados. No llegan a eso todavía. Eso suena bonito, Osvaldo. Suena idílico, suena idílico. Lo único es que no están viendo las consecuencias que tienen en términos de la economía, porque eso va a significar el colapso de las economías, no solamente por el hecho de que las economías nacionales tienen una cierta capacidad de absorción, de dependencia y de pobreza. Porque acuérdate de algo, Mónica, y esto vuelvo y pongo el ejemplo, el mismo ejemplo más de una vez. Tú vas en la calle y te paras en un semáforo y se te acercan 2 o 3 personas y te piden. Sí. Y tú, bueno, tú buscas y le das a una 25 pesos. Pero en el próximo semáforo, te van a pedir de nuevo. Entonces llega un momento que tú lo que dices, bueno, yo voy a cambiar 100 pesos en moneda de 25, pero cuando se te acaban los 100 pesos, ¿qué tú haces? Tú vas a cambiar 100 pesos más. Sí. Entonces, vamos a escalar ese ejemplo individual cotidiano. Tú tienes la capacidad de darle un plato de comida al vecino, pero a ti no se te ocurre que tú vas a cocinar para tu casa y la del vecino. Sí. Entonces, cada unidad económica, y la unidad económica puede ser un individuo, una familia, una empresa, o un país. o un país. Claro. Nosotros, yo personalmente, tengo una cierta capacidad de solidaridad, ¿verdad? Yo tengo una cierta capacidad que yo la sé, yo me puedo desprender de tanto al mes. Y muy bien por mí, porque eso me hace sentir bien, me hace sentir solidario y demás. Pero si tú me dices, no, es que eso es muy poco, tú tienes que ser más generoso. Entonces, tú tienes que desprenderte todos los meses de 25,000 pesos. Yo te digo, no, espérame, discúlpame. Porque yo no puedo. Yo no puedo. Sí. 25,000 pesos yo no puedo. Entonces, lo mismo le pasa a una familia y lo mismo le pasa a un país. Porque cuando tú dices, bueno, el que viene me aporta, es decir, el que viene trae más de lo que cuesta, porque nadie le dice que no al ingreso a la familia de un millonario. Vamos a ponerlo así. Claro. ¿Por qué? Porque ese individuo va a traer más dinero de lo que él va a consumir. Pero ya cuando es un individuo que va a consumir más de lo que él trae, pues ya hay reparos. No es que necesariamente se le diga que no, pero ya hay reparos. ¿Por qué? Porque ya esa persona empieza a ser en términos netos dependiente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Increíblemente, el presidente de los Estados Unidos tiene una visión más clara que muchísimos descerebrados que andan por ahí, que quieren ser buenos, generosos, quieren ser cristianos, pero nunca piensan con el dinero de quién. Y generalmente quieren ser cristianos, quieren entrar al cielo, pero con el dinero de otro. Osvaldo, pero también hay una teoría. Incluso, incluyendo al mismo Jorge Ramos, que en una discusión que tuvo con Tucker, con un periodista, que el periodista americano le dice, bueno, pero Jorge, ¿cuántos de esos emigrantes? Y entonces Jorge Ramos le responde, no, yo lo que pienso es que eso no es un problema de individuos, sino de países. Pero resulta que, ¿de qué están constituidos los países? Claro, de individuos. De individuos. Sí. O sea, al final de cuentas, cuando esos desplazamientos humanos se sostienen de un presupuesto, es un presupuesto que está financiado por el bolsillo de cada uno de los contribuyentes. Entonces sí es un problema de individuos, porque es el bolsillo mío que están cargando para sostener a... ¿Quiere decir eso que dejemos de ser humanistas? No, eso no, porque entonces la gente oscila de forma de un lado a otro. Hay algunas personas que plantean, y existe, hay algunas personas que realmente son racistas y xenófobos y no quieren absolutamente a nadie extraño en su país, ¿sí? Pero hay personas que son moderados, o sea, que dicen, nosotros tenemos una cierta capacidad de absorber población migrante, pero no es ilimitada. Y por eso te preguntaba, Osvaldo, te iba a preguntar que a mí me gustaría que tú como economista hicieras el ejercicio de un mundo sin fronteras, como ese que tú dices que algunos progresistas proclaman, que cómo socavaría la economía de un país si lo que muchos dicen es que el mundo produce suficiente para todos, pero está mal repartido. Entonces, ¿cómo se nivelarían las aguas? Y con esto de las migraciones, es que ellos dicen que pudiera pues repartirse todo mejor. Nos vamos a la pausa y cuando volvamos hablamos sobre este tema.
tal la camioneta? ¿Por dónde empiezo? Bueno, a propósito de las caravanas migratorias, y lo digo en plural porque ya es más de una, bueno, en realidad desde el principio fueron más de unas y se unieron, pero ahora han salido otras detrás de estas primeras y ya van un poco más atrasadas. Tenemos aquí a Osvaldo Montalvo, quien está con nosotros, y hablamos pues del problema de las migraciones en el mundo y cómo países muy pobres que migran a países ricos pudieran desbalancearlos y llevarlos inclusive a una posible bancarrota o a una mala situación económica durante una década, no sé. Yo le preguntaba a Osvaldo que esta teoría que existe de que las migraciones son una manera de pues que la equidad, aminorar la equidad, de esto de que unos tienen demasiado y otros no tienen nada. ¿Hasta qué punto esto podría destruir la economía del país a que llegan estos migrantes? Mira, lo más peligroso de las caravanas es que quieren imponer una forma de penetración en otros países. O sea, si la caravana de migrantes tiene un éxito mínimo significa, porque acuérdate de lo siguiente, obviamente no van a pasar, si son 7,000 no van a pasar los 7,000. O sea, eso es imposible, eso aún en un gobierno demócrata no sucedería de esa manera. Pero si de 7,000 pasan 700, un 10%, ¿verdad? De 7,700, un 10%, lo único que hay que aumentar el número. Eso pasa como con la droga, ¿no? Sí, con la droga dicen, sí, bueno, sí, mandamos 100 kilos sí, y agarraron sí. 10 kilos, agarraron el 10, no importa, manda Mandemos 100 más. más. ¿Me entiendes? Y ya sabemos que hay una merma de 10%. Entonces la caravana, si la merma es de un 90%, lo que hay es que insistir, y esa ha sido un poco la... Entonces, crear un cinturón de una crisis humanitaria en el sur de los Estados Unidos, porque entonces pone al imperio contra la pared en el sentido de tú eres que estás creando ese cinturón de riesgo, de crisis humanitaria, porque tú no estás dejando permitir que esas personas entren a los Estados Unidos. Sin embargo, en concreto, le está creando un problema mayúsculo a México, porque ya hay protestas en Tijuana, porque ¿qué pasa? ¿De qué se van a sostener esos migrantes que no tienen trabajo, que están en albergues que no tienen la capacidad para acoger tanta gente? Gente que tiene que hacer una vida, digamos, una vida mínima. Ahí van a empezar a parir mujeres, ¿me entiendes? O sea, va a ser es un problema, y ya los mismos mexicanos, que dicho sea de paso, en este caso son receptores de migración, pero ellos son emisores fundamentalmente. Pero algo que también decíamos nosotros, porque entre ellos, organismos de las Naciones Unidas, como el de aquí, la dirección, no sé qué cosa de migración que crearon aquí, decían, ay no, los dominicanos no pueden hablar de migración porque son fundamentalmente emisores. Pues mira ahora el caso de México, los mismos mexicanos diciendo, no, espérame, nosotros no tenemos la capacidad de absorción que tienen los Estados Unidos. Entonces ahí tenemos una situación muy difícil, muy incómoda, que todo el mundo está ahora pensando cómo se le puede dar la vuelta. Lo que yo te decía, si mínimamente la caravana tiene éxito, entonces ya se está planteando un mecanismo de cómo desplazar poblaciones. Claro. Ahora, si nosotros borramos la frontera y decimos no, o sea, al final de cuentas tú y yo ahora decimos, bueno, este país está malo. Vámonos, ¿para dónde nos vamos? Vámonos para Francia. Y resulta que los franceses no tienen ningún derecho, porque ese país no es de ellos, a decirnos que no. A decirnos que no,
porque nosotros, mira, yo estoy muy mal en la República Dominicana, yo recibí amenazas, yo me siento intranquilo, a mí me asaltaron, y yo tengo el derecho, y el gobierno de Francia tiene la obligación de que yo vaya allá y yo me quede y buscame un trabajo y tratarme bien y dame una pensión y darle educación a mis hijos, maravilloso. Si eso sucede, lo próximo va a ser se van a ir entonces, todos nuestros amigos. la eliminación de la propiedad privada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos, yo escribí, Mónica, un artículo que se llama ¿Cuál muro? Porque todo el mundo, el muro de, tú sabes que Trump basó su proselitismo en la cuestión del muro con México. Que por cierto ya había una gran parte construida. Y aquí hay algunas personas, algunos políticos, dentro de los que me cuento yo, que favorece la construcción de un muro con Haití. Luego hablamos sobre si eso es la solución o no. O por supuesto que no es la solución, es un símbolo. Pero ¿qué pasa? Yo decía, los progresistas en general dicen que no se puede, en el mundo no se puede estar haciendo muros. Pero yo le decía, ¿y la casa donde tú vives? ¿Qué ¿Tiene vera? ¿Eso es un muro? Y muchas veces le decía, estos mismos progresistas que se van a Europa y vienen con fotos de castillos medievales. ¿Y qué son los castillos? Los castillos son muros. Y cuando ellos ponen el dinero en el banco, ¿y cómo se protege el banco? Eso se protege con muros. Sí. Y todas estas ONG, cuando tú piensas en las ONGs, sí, todas las ONGs que están aquí en el mundo, se mantienen como los organismos internacionales, como las embajadas americanas, que tú estás, por ejemplo, en un barrio periférico, feo, sucio, y de repente tú llegas a una construcción de una ONG y eso es como otro país. Eso está muy limpiecito, construido debidamente, con todos los estándares, dos guardias afuera. Después de los jardines. ¿Y eso qué es? Eso no es un muro. También. Entonces, ¿de qué muro es que estamos hablando? Entonces, ¿qué resulta? Que la economía en la que nosotros vivimos, uno de los elementos, de las condiciones indispensables, de los presupuestos de inicio, es la propiedad privada. ¿Por qué? Fíjate, ¿qué ha pasado en los países socialistas? Que no hay propiedad privada. Si no hay propiedad privada, no hay incentivo para trabajar, no hay incentivo para producir, no hay incentivo para innovar. Se pierde todo incentivo y si se pierde todo incentivo, se pierde toda fuerza motriz, todo motivo para hacer las cosas. No es verdad, Mónica. Y por eso han caído los regímenes comunistas. Yo te voy a decir, no, vamos a hacer un negocio. Y entonces para los progresistas, hablar de negocio es algo demoníaco, porque nosotros debemos hablar de proyecto o nosotros de consultoría. O sea, tú te puedes ganar 500,000 pesos en una consultoría, o 1 millón o 10 millones de pesos. Si es consultoría, está bien. Ahora, si tú te ganas 1 millón de pesos en un negocio, eso es terrible. Porque en su mentecita, porque es una mentecita de lo que ya lo llamo la izquierda panamera, ¿no? ¿Y por qué panamera? Porque es una izquierda que es bipolar. O sea, ellos les gusta el confort y les gusta lo material. Ellos reconocen el confort, como digo yo, les gusta comer queso y beber vino, pero nunca jamás se ponen a pensar bajo qué organización se produce queso y se produce vino. Entonces ellos viven en esa inocencia paradisíaca, ¿no? Donde ellos lo tienen, lo comen y le gustan y reciben el dinero para hacerlo, pero todo el que no lo hace como ellos lo hacen, entonces es una persona demoníaca, porque es un explotador capitalista. Hasta una señora que se gana su dinero friendo yaniqueque en una esquina, por eso es un negocio. Así, tú nunca vas a ver a un progresista, como lo he dicho más de una vez, nunca ustedes van a ver a un progresista despachando en una ferretería. Lo de ellos son términos de referencia. O universidades, mucho pliqui pliqui. Pero, ¿qué pasa? Otra cosa es tú vender algo en la calle. ¿Me entiendes? Tú salir a vender zapatos, tú tener una zapatería, tú tener una ferretería, tú poner un restaurante, ¿verdad? Tú poner un hotel. Eso, nunca tú vas a encontrar, por eso tú ves que dentro de esa clase productiva, materialmente productiva, la gente no es progresista. Pero entonces los progresistas son más inteligentes en todo el sentido de la palabra, porque no son ni despachan en una ferretería en general, y entonces no hacen ese tipo de trabajo, pero hacen otros que son muy
Y han sido sumamente exitosos exacto. porque tienen al mundo virado. Fíjate cómo, por ejemplo, la destrucción de Europa, cómo Europa ha sido tan absurda, tan estúpida, ¿sí?, que en base a los valores occidentales ha permitido el ingreso de musulmanes que su primer propósito es eliminar los valores que le dio entrada a esa sociedad. ¿Cómo es posible que en función del respeto de los derechos humanos tú dejes entrar gente que lo menos que hace es respetar los derechos humanos de su propia gente? Osvaldo, nos tenemos que ir a la pausa y cuando vengamos vamos a seguir hablando de esto que pasa cuando los de afuera entran, pero también yo quiero darle un poquito de crédito a los progresistas porque también han logrado muchas reivindicaciones sociales, seguros médicos, aumentos de salarios y escuchar tu opinión sobre eso. Volvemos. ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empiezo? Continuamos con Osvaldo Montalvo y le preguntaba en el segmento anterior, él me decía que los progresistas con sus ideas, vamos a decir, revolucionarias, han dañado parte del mundo. Yo le decía que también tienen sus cosas buenas, han hecho muchas reivindicaciones sociales positivas, seguros médicos, inclusión, pensiones. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta parte? Bueno, ciertamente, una de los grandes, digamos, piezas de información que nosotros tenemos recientemente es que el sistema en que vivimos, el capitalismo, no se regula solo, hay que intervenirlo. Claro. Y de hecho tiene una tendencia crónica a la concentración productiva y a la concentración del ingreso y la riqueza. Nada más tenemos que ver nuestro país. O sea, cuando nosotros pensemos en cualquier industria, la que sea, rones, y vamos a pensar cuántas empresas producen ron, pintura, cuántas empresas producen latas, y así nos vamos una a una y nos vamos a dar cuenta que no solamente hay una gran concentración, sino una gran centralización, porque no solamente que hay pocas empresas en cada industria, sino que muchas empresas monopólicas tienen el mismo dueño. Claro. En diferentes, o sea, que no solamente que está concentrado este mercado, estén concentrados en la economía, porque por arriba hay un grupo que controla prácticamente varias industrias. Entonces, eso es una tendencia que tiene el mismo sistema y esa tendencia hay que refrenarla. Entonces, si los que refrenan esa tendencia lo llamamos progresistas, bueno, eso sería toda una discusión. Porque los términos, acuérdate que también con esta cuestión de los términos desde este Orson Welles, creo, que decía que todo empieza por quitarle el sentido a las palabras. Antes ser liberal tenía un significado muy diferente que 50 años después. Antes ser liberal era entender justamente que lo mejor para una sociedad era la atomización de todo tipo de poder. Fíjate que los liberales hoy en día ya no te hablan, por ejemplo, de desconcentración productiva, entre otras cosas porque ellos son beneficiarios de esa concentración. Entonces ellos, ya la liberalidad va mucho más en el sentido de la opción personal que tú tienes para ciertos comportamientos. Tú eres liberal si tú eres pro aborto, tú eres liberal si tú eres pro inmigrantes, tú eres liberal si tú eres ateo. Pero está mal porque esa globalización de que por eso solo seas liberal, de que uno tenga que afiliarse a cosas por ser liberal o no, no está bien, no debería de ser. Bueno, por eso te digo, es una cuestión de denominación, pero a lo que tenemos que ver, realmente los liberales están promoviendo y defendiendo las causas de las mayorías. La respuesta es que no. Los liberales de hoy no están defendiendo las causas de las mayorías. Y cuando se defienden, por ejemplo, los seguros médicos, cuando se defienden las pensiones y ese tipo de cosas, ¿no son la mayoría? Sí, pero los liberales no andan por ahí.
¿Por dónde Pero anda? no podemos perder ahí. Sí, vamos a porque seguir el debe tema de haber las migraciones. porque Ese no es estoy otro diciendo, programa, ese es exacto, otro no programa. estoy diciendo que ningún liberal, Claro. pero la consigna, el Pero me gustaría pensamiento abordar central. me gustaría luego Sí. abordar ese tema. Pero volvamos a la cuestión Sí. de la caravana. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros desmontamos las fronteras, el próximo paso es desmontar la propiedad. Porque desmontamos la frontera y entonces viene una masa de gente, ¿verdad? Entra Estados Unidos, por ejemplo, vamos a crear un escenario. La frontera 7,000, sería como, hay como- 7,000. Vamos como a la imagen de suponer, tu verja, de tu casa. exacto. Vamos a suponer que de esos 7,000 entren 5,000 y hayan 2,000 que son delincuentes, que son mara salvatrucha, bla, 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 y eso le den para atrás o se queden en México, porque entonces hay otro Yo dudo problema. que eso le den para Hay atrás, otro como tú acabas de problema. decir. Entonces, ¿qué va a hacer Claro, México con eso eso? se van Pero a quedar en ese no es. México. Vamos a suponer que entran 5,000. Sí. Los que están abajo están viendo qué está pasando allá arriba. Si entran 5,000, en menos de una semana se forma otra marcha de 20,000. No, ya se formó. Pero de 20, 25, 50,000. Si hay una marcha de 50,000 personas y va para allá y le pasa por encima al ejército americano, entonces, ¿qué va a pasar con la economía americana? Porque detrás de 50 vienen 100 y al final, ciertamente, se va a convertir en un éxodo Sí. donde prácticamente todo el cono sur, Centroamérica, el Caribe, Se todo va el a mundo querer, vamos a ir como hormigas para Estados Unidos. No, y entonces las clases más desposeídas. Entonces, ¿qué va a pasar con ese cono? ¿De dónde se va a sostener? ¿Cómo? Por ejemplo, ahora en la misma caravana, que son 7,000 personitas, ¿de dónde comen? ¿De dónde desayunan, comen y cenan? ¿De ¿Dónde dónde duermen? están comiendo esa gente? Hasta ahora, aparentemente, es de la caridad de las personas. ¿Dónde van al baño? Esos niños, ese individuo tiene que hacer algo en el día. Se tiene que leer un libro o salir a caminar. La señora se tiene que asear, se tiene que bañar. ¿Dónde se están bañando? Y los niños van a ir a la escuela y el que se enferme, ¿qué vamos a hacer con el que se enferme? ¿A qué hospital va a ir? ¿Pagándolo quién? Si ahí se sucede una epidemia o una enfermedad infectocontagiosa, además, ¿cómo le van a entrar? O sea, ¿quién se va a encargar? Además de eso, toda la parte sanitaria, Es un la problema seguridad terrible, ¿eh? de esas personas que se están... o sea, ¿cómo se va a abordar ese problema? Entonces, eso es una carga para la ciudad. Es una carga, como decía yo, no es solamente la parte funcional económica, hasta estética. Claro. Hasta estética. Hasta la basura que porque tiran a la es calle. como que nosotros tenemos el Parque Mirador, donde tú vas a caminar con tu perro, y ese es el uso y el propósito de ese parque, por más burgués que se quiera pensar, Claro, porque claro. entonces volvemos a la cuestión de los progresistas. Claro. O sea, si tú tienes La un estética parque, no es importante. si tú tienes un parque, inmediatamente el progresista te dice que eso está mal, que tú no debes tener ningún parque, porque hay gente en el mundo que no tiene parque y no tiene dónde comer y no tiene dónde dormir. Entonces vamos a quitar ese parque de ahí, como se hizo en las revoluciones, en la Revolución Cubana. Vamos a quitar ese parque de ahí, vamos a quitarte la casa y te metemos 15 familias. Y en el parque vamos a meter 1,000 familias. Se acabó parque. Es un problema terrible. Entonces, eso es lo que... Entonces, ya desde el momento en que se ocupa de esa manera la propiedad privada, de ahí saltar al asalto de la propiedad privada, porque de ahí viene el argumento del robo famélico. Nos queda un minuto. El robo famélico, ¿tú sabes cuál va a ser? De que yo agarro, te secuestro, o te secuestro una hija, además, te pido un dinero, y el día que me atrapan, ¿pero qué ustedes quieren que yo haga si yo no tengo trabajo? Yo no tengo trabajo, yo no tengo de qué vivir. O sea, yo tengo que... Y entonces van a venir, mira, sí es verdad. O sea, ese individuo, si él estuviera bien, entonces nosotros estaríamos viviendo una especie de implosión de esta sociedad en la que vivimos, que con todos sus problemas es lo mejor que tenemos, o lo único que tenemos. Si nosotros destruimos lo único que tenemos, porque tenemos mala opinión sobre lo que tenemos, no es que vamos a mejorar, nos vamos a quedar sin nada. Y eso es lo que está pasando en la República Dominicana. Nosotros somos tan estúpidos que nosotros, por criticar lo que tenemos, que está bien que lo critiquemos, y por tratar de perseguir mentalmente, porque en los hechos no se persigue ni se hace nada, pero emocionalmente uno influye, bueno, claro. ¿cómo yo Siempre lo he dicho voy a eso. combatir la corrupción? Dejando que los haitianos entren. Entonces, de esa manera, yo estoy castigando a la clase política. Mentira, tú no estás castigando a ninguna clase No, política. nos estamos castigando a todos. Entonces,
tan absurdo que va a llegar un momento en que lo que tenemos, aunque sea feo, y aunque sea poco, y aunque sea deslucido, pero es lo único que tenemos, no tenemos, si perdemos eso, nos quedamos sin nada. Bueno, y sería muy lamentable porque después de todo tenemos un país que ha mejorado, que ha progresado, Que ha mejorado, Mónica, en algunos aspectos materiales. Bueno, precisamente. Nosotros tenemos torres, pero no tenemos justicia. Nosotros tenemos, precisamente por lo que tú nosotros hablaste, tenemos de el quitarle 4% sentido a en las educación, pero lo que tenemos es un congresista que declaró una cantidad de millones y una sociedad que no se moviliza. O sea, que nosotros estamos aquí sentados esperando que venga el señor y arregle, como digo yo, el principio de Camaño. Todos los dominicanos queremos que el país se arregle, porque lo arregle Camaño, para que Camaño coja los tiros. Y después que él lo arregle, entonces nosotros llegamos. Bueno, yo creo que deberíamos de hacer un programa hablando justamente del cambio de valor de las palabras en el sistema judicial, que es algo que nos está haciendo bastante daño. Aunque este programa haya sido de los problemas que puede traer las caravanas migratorias, incluyendo a nuestro país, como está pasando ahora con todos esos países que están atravesando esas caravanas que salen de Guatemala y El Salvador, y que hace unos días salió una nueva. Señores, se nos acabó el tiempo, será hasta la próxima.